Muy buenos días, quiero enviarles un gran saludo a todos los colegas latinoamericanos y a todos los participantes y alumnos de este curso de posgrado de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigaciones de Derechos Humanos y Humanitarios. Mi nombre es Erika Natalia Casagrande Valduesa, soy argentina de la provincia de Santiago del Estero, abogada, relatora y secretaria privada de vocalía del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. Bueno, hasta aquí, a lo largo del desarrollo de los módulos anteriores, se han abordado conceptos esenciales que hacen al derecho internacional de los derechos humanos y se han hecho referencias a derechos y garantías que deben ser garantizados a toda persona física por el solo hecho de su condición de persona humana, sin ningún tipo de distingo. Ahora, toca referirme a la especialidad de derechos reconocidos a un colectivo en el que se realiza una discriminación positiva entendida como aquellas garantías especiales que se le otorga a un grupo específico por su sola condición de vulnerabilidad generada por una histórica discriminación, siendo necesaria desde una perspectiva de igualdad material reconocer la existencia de la referida discriminación y los mecanismos a los que apela el derecho internacional a fin de encontrar los equilibrios en pos de una real igualdad. El tema que desarrollaré en este módulo número 7, Derechos Fundamentales, segunda parte, derechos de la mujer como derechos humanos, la perspectiva de género en el derecho constitucional y convencional, principios de igualdad y perspectiva de género en los instrumentos internacionales. Hablaremos sobre la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. También trataremos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada Convención Belém do Pará. Procesos judiciales, violencia doméstica y contra la mujer, delitos de género, revictimización, los casos jurisprudenciales como por ejemplo María da Pena versus Brasil, González y otros contra Calpo Algodonero versus México, Rosendo Catú versus México. Para introducirnos en el tema diré que históricamente la mujer, por su sonda condición de tal, ha sido relegada de ser sujeto de derecho durante muchos siglos. Su suerte estaba ligada a la gracia que le concedía el hombre con el cual convivía. Primero su padre y luego su esposo, por ser considerada parte de su hacienda, siendo este el único titular de derechos. Fue una larga y dolorosa lucha en el devenir histórico para la mujer lograr que se reconozca su condición humana y perforar así el modelo patriarcal que siempre la sometió a su voluntad y capricho del hombre, discriminándola en todos los ámbitos mediante el ejercicio de todo tipo de violencia. Recién, a partir de la mitad del siglo XX, los movimientos feministas lograron, con el apoyo de la comunidad internacional y el Corpus Iure Internacional de los Derechos Humanos, que se reconozcan sus derechos en un plano de igualdad con el hombre, pese a todas las consagraciones legislativas conseguidas, mediante la cual, y gracias a los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes domésticas de los estados han reconocido su total capacidad jurídica. Sin embargo, subsisten fuertes resabios de estereotipos patriarcales que, pese al reconocimiento legal, no puede ejercerlos, especialmente vinculados al goce de una vida plena y libre de toda violencia de género. Debido a ello, toda discriminación contra la mujer en sus múltiples formas importa una violación de derechos humanos que los estados deben evitar bajo riesgo de incurrir en responsabilidad internacional.
Cuando hablamos de igualdad de género, nos ubicamos en el centro mismo de los derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas. Un principio fundamental en la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los dirigentes del mundo en 1945, es derechos iguales para hombres y mujeres, y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los estados. Sin embargo, millones de mujeres del mundo entero siguen siendo víctimas de discriminación. Las leyes y las políticas prohíben a las mujeres acceder a la tierra, a la propiedad y a la vivienda, en términos de igualdad. La discriminación económica y social se produce en opciones más reducidas y más pobres para las mujeres, lo que las hace más vulnerables para la trata de personas. La violencia de género afecta casi el 30% de las mujeres del mundo y también se les niegan sus derechos a la salud social, sexual y reproductiva. Las defensoras de los derechos humanos son relegadas al ostracismo por sus comunidades que las consideran una amenaza a la religión, al honor o a la cultura. La función esencial en las mujeres que las mujeres desempeñan en la paz y en la seguridad suele pasarse por alto, así como los peligros específicos que afrontan en las situaciones de conflicto. Perspectiva de género en el derecho constitucional y convencional. Conceptos básicos de género son el sexismo, que es la creencia de que un sexo es superior al otro. En nuestras sociedades patriarcales, casi siempre el sexo que se cree superior es el masculino. Hay muchas manifestaciones de sexismo, tales como el androcentrismo, insensibilidad de género, dicotomismo sexual, familismo, sobregeneración, etc. El androcentrismo, que es una de las formas más generalizadas del sexismo, se da cuando un análisis o una investigación se enfoca de la perspectiva masculina como central a la experiencia humana y por ende como la única relevante. Consiste en ver al mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie como parámetro o modelo de lo humano. Dos formas extremas del androcentrismo son la ginopia y la misoginia. La primera constituye la imposibilidad de ver lo femenino, de lo que resulta la invisibilidad de la experiencia femenina en el quehacer humano. La segunda, misoginia, se refiere al repudio u odio a lo femenino. El género es un concepto con varios usos. En este caso destacamos el significado como grupo de seres que comparten ciertas características, es decir, que es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer, impuesto dicotómicamente a cada sexo mediante el proceso de sociabilización y que deben aparecer a los sexos como diametralmente opuestos por naturaleza. Ser hombre o ser mujer puede ser diferente de una cultura a otra o de una época histórica a otra, pero en todas las culturas se subordina a las mujeres. Es decir, ser mujer u hombre es una condición social y cultural construida históricamente. En la mayoría de las sociedades, el deber ser hombres y mujeres está predeterminado por su cultura. La socialización patriarcal es el proceso por el cual los niños y las niñas son incorporadas a una cultura u otorgándoseles características y comportamientos apropiados para su respectivo sexo de conformidad con valores sexistas. Sistema patriarcal se trata de un sistema que justifica la dominación, explotación, opresión y o discriminación de las mujeres sobre la base de la supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en las familias dominadas por un patriarca, cuyas estructuras se proyectaron luego a todo el orden social, cultural, religioso y político, que determinan que las mujeres como categoría social siempre estarán subordinadas a los hombres, aunque pueda ser una o varias mujeres tengan poder, hasta mucho poder, o que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de poder, como es el tipo de poder que se ejerce el poder de la madre hacia los hijos.
La perspectiva de género es una categoría de análisis que sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a través de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas para determinar la vida de hombres o mujeres a partir de su sexo biológico. Este análisis, que en su conjunto se conoce como sistema sexo-género, permite comprender y profundizar sobre el comportamiento aprendido entre hombres y mujeres. La perspectiva de género explica cómo los hombres y las mujeres históricamente han estado regulados por comportamientos permitidos, esperados, negados o condenados por la sociedad en la que viven, el cual se basa en las ideas de la dominación masculina que plantean como fundamento principal la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los hombres. En términos generales, la perspectiva de género es esa mirada que nos enfrenta a reconocer que la realidad se vive de muy diferente entre hombres y mujeres, con muchas desventajas para las mujeres. La categoría de género no solo es una categoría analítica, sino también es una herramienta de cambio que nos obliga a transformar todas estas desventajas y desigualdades para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de las mujeres. Es necesario una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y la relación de poder que condicionan no solo las leyes sino las políticas, también en la economía, la dinámica social y la vida social y comunitaria. Es necesario desactivar los estereotipos de género de modo que a las mujeres no se las subordina de acuerdo a las pautas, sino que se las considere por lo que son, personas singulares con sus propios deseos y necesidades. Un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. El derecho internacional de los derechos humanos asigna a los estados la obligación de eliminar la discriminación contra los hombres y las mujeres en todos sus ámbitos de la vida. Esta obligación exige que los estados adopten medidas para abordar los estereotipos de género, tanto en la esfera pública como en la privada. La visión histórica de la discriminación contra la mujer y el estado actual de la situación. Entre 1947 y 1962, la Comisión se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. En sus aportaciones a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión defendió con éxito la necesidad de suprimir la referencia a los hombres como sinónimo de la humanidad y logró incorporar un lenguaje nuevo y más inclusivo. La Comisión inició así una evaluación de la condición jurídica y social de la mujer a escala mundial. Se llevó a cabo amplias investigaciones gracias a las cuales se obtuvo un detallado panorama país por país de la situación política y jurídica de las mujeres, que con el tiempo servirían de base para la redacción de los instrumentos de derechos humanos. La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1953, que fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres. Entre ellos, el derecho de votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional. También las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres. También fue la responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio, a saber, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer el matrimonio y el registro de matrimonios de 1962.
Además, contribuyó el trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas, como el convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por trabajos de igual valor de la Organización Internacional de Trabajo en 1951, que consagró el principio de igual salario por igual trabajo. En 1963, los esfuerzos para consolidar las normas relativas del derecho de la mujer condujeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a solicitar a la Comisión que elaborara una declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que la Asamblea aprobó en última instancia en 1967. A dicha declaración siguió en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, llamada CEDAW, que es un instrumento jurídico vinculante, cuya redacción también corrió a cargo de la Comisión. En 1999, el protocolo facultativo de la Comisión introdujo el derecho de presentar una demanda para las mujeres víctimas de discriminación. A medida que el decenio de 1960 comenzaban a acumularse las pruebas que demostraban que las mujeres se veían desproporcionadamente afectadas por la pobreza, la Comisión centró su trabajo en las necesidades de las mujeres en las esferas del desarrollo comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y los avances científicos y tecnológicos. La Comisión alentó al sistema de las Naciones Unidas a ampliar su asistencia técnica para acelerar el progreso de la mujer, especialmente en los países en desarrollo. La convención que prohíbe toda forma de discriminación contra la mujer fue aprobada por el Parlamento argentino en 1985. Poco tiempo después, la PDH organizó la comisión llamada La Mujer y sus Derechos. Los tratados internacionales obligan a los estados a combatir las prácticas de carácter discriminatorio y a establecer normas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. En los casos en que esto no se cumple, interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.